La Comisión de Trabajo del Senado no cumplió el objetivo autoimpuesto de votar en general y particular la reforma de pensiones este mes de diciembre. Hay recriminaciones por la filtración del informe de la mesa técnica que se tomaron esta última sesión, aunque el oficialismo y la oposición esperan que lo ocurrido no dañe las confianzas, porque alguien lo filtró, o más de alguien, y que el proyecto se despache al Senado en enero próximo, ya habiendo incumplido el plazo de diciembre. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal? Katy Tomás, muy buenos días. Sí, sin cumplir con el plazo autoimpuesto y con amplias recriminaciones por la filtración del informe de la mesa técnica, la Comisión de Trabajo del Senado busca aún resolver las principales diferencias de la reforma previsional, pero este miércoles se desarrolló la última sesión del año sin llegar todavía a un consenso en torno a las principales diferencias: el 6% de la cotización adicional con cargo al empleador, la división de la industria y la licitación de stock de afiliados. Pese a esto, se tomaron algunos acuerdos y hay peticiones para el regreso, esto es en la semana del 6 de enero y faltando 3 semanas para que termine el año legislativo. Esperan estudiar las indicaciones que se podrían presentar en base a las votaciones ad referéndum que han estado realizando las sesiones y que con eso se comenzará, dejando para el final la discusión del 6% que probablemente ocurriría entre la tercera y la cuarta semana del mes de enero. El Ejecutivo y senadores oficialistas han solicitado en reiteradas ocasiones y de manera persistente aumentar las sesiones por semana para cumplir con el plazo, pero Coloma dice seguir considerándolo. Durante la jornada de ayer nada más, los ministros de Hacienda y Trabajo, Marcel y Jara, al mismo tiempo que el senador Ricardo Lagos Weber, el senador Gastón Saavedra y la senadora Alejandra Sepúlveda fueron algunos que reiteraron la solicitud sin tener una respuesta concreta de parte del presidente de la comisión. ¿Qué se analizó en esta sesión? Un aspecto clave y en el que parece haber algún grado de consenso: el bono tabla para compensar a las mujeres para que a igual edad y ahorro se reciba una pensión equivalente a la de un hombre. Expuso la jefa de División de Estudio de la Superintendencia de Pensiones, Jimena Quintanilla, quien presentó datos en torno a las brechas de género presentes en el sistema actual, donde existe un 42% de brecha en la pensión autofinanciada entre hombres y mujeres, y respecto a la remuneración imponible promedio hay una diferencia del 11%. Pero quien abordó la filtración del escrito fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, quien dijo que daña las confianzas quien filtró el informe. Con todo, en base al detalle, él mismo puntualizó que se plantean escenarios alternativos y lo más relevante en torno a dos elementos centrales: cuánto se necesita de la cotización para equidad de género y desde qué cantidad de años se reconocerá a los cotizantes. Espera la ministra que finalmente se consume un acuerdo en el mes de enero. Ha sido un camino difícil, ha tratado de construir las confianzas y creo que hay un llamado muy importante. No dejemos que las confianzas se derrumben por una filtración malintencionada que busca impedir que aquí haya un acuerdo. Ese resultado, que aquí no haya un acuerdo, significa que todo sigue igual. Las pensiones siguen bajando y las AFP siguen ganando. Lo más relevante del informe es que se circunscriba los temas en los cuales todavía no hay acuerdo como dos elementos centrales. Bueno, ahí evidentemente hubo algún grado de tensión al inicio de la sesión cuando el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma, aseguraba que no había recibido la Secretaría de la Comisión el informe por correo, y eso de alguna forma sirvió como un argumento para finalmente no comenzar a discutirlo, además del elemento de la filtración del informe que estuvo dentro de sus argumentaciones para que el motivo por el que estaba citada la sesión finalmente no fuera tal, que era empezar a conocer el detalle de las propuestas del informe de la mesa técnica, cuestión que incluso en algún momento el senador Saavedra solicitó pudiera comenzar a tratarse, pero finalmente no fue así y escuchamos la presentación de brechas de género en vez. Hay que decir que el senador y presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, insistió, como lo ha dicho en reiteradas oportunidades, que se va a cumplir con el compromiso de despachar del Senado en enero la reforma, aunque aún no sabe cómo. Yo quiero dejar claro que yo lamento un esfuerzo grande que hemos hecho todos en pensiones, termine con un informe que va a ser bien relevante en teoría, que sale filtrado en los medios, quizás con qué interés, porque viene parcial. Entonces, algo que debe haber sido un eje, yo lamento profundamente, y así no se hacen las cosas. 15 días empezar con indicaciones, en menos de despachar los proyectos en enero. Ahora, no me pregunte cómo, ojalá que tengamos un muy buen acuerdo. Bueno, toca hablar un poco de la filtración, ¿no? Considerando que fue una de las razones principales por las cuales no se pudo realizar el informe de la mesa técnica. La información que tenemos en la radio es que todos los senadores que integran la comisión recibieron este informe por vía
correo electrónico durante la jornada de martes, luego de que lo recibieran sus asesores. Y es donde se filtra este documento y que tanta molestia generó, y que Cristóbal Uneus, asesor del Ministerio del Trabajo y coordinador de la mesa técnica, fue el que envió este escrito a sus correos personales. Esto quiere decir que si bien no habría llegado el correo a la Secretaría de la Comisión, todos los parlamentarios, incluyendo el senador Coloma, tenían en su poder el escrito, o al menos había sido enviado a su correo, contrario a lo que había dicho el senador de la UDI, que él no tenía en su poder el informe y que por tanto no conocía el detalle de las propuestas. En algún momento deslizó que quizás puede haber llegado un correo que no utiliza. Siendo uno de los más duros con el debate que se ha dado, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, se mostró crítico respecto del contenido del informe técnico e insistió que el 6% de cotización adicional debe ir completo a la capitalización individual. También fustigó el llamado del Frente Amplio al volanteo masivo por tratarse, dice, de una amenaza. El 6% tiene que ir a la cotización individual, y el bono tabla y las otras mejoras que tienen que hacerse con impuestos generales que son progresivos. Esa es la forma en que nosotros estamos proponiéndolo, y nos preocupa que este informe técnico hable, aunque sea de simulaciones, de que están pensando en quitarle un 2,5% de los 6 puntos a los trabajadores. La senadora oficialista Alejandra Sepúlveda le respondió al senador y mencionó que se trata de transparentar, considerando que las aseguradoras de fondos de pensiones bombardean con publicidad las redes. También se quejó que no se cumpliera con el plazo acordado, señalando que algunos quieren frenar el avance de la reforma. No cumplimos. La Comisión de Trabajo del Senado de la República se impuso un tiempo, ¿no? Que fuéramos testigos todos, tanto la opinión pública como al interior de la sala. La Comisión no cumplió, porque deberíamos haber despachado este proyecto hoy día. Le fallamos al país, le fallamos a las mujeres, le fallamos a la sociedad. Algunos quieren frenar, pero nosotros creemos que tenemos una responsabilidad. En todo caso, hay que decir que desde el propio oficialismo hay emplazamientos que persisten. Por ejemplo, la bancada independiente PPD en la Cámara Baja emplazó nuevamente al gobierno a incluir la rebaja de la tabla de mortalidad y la creación de un seguro de longevidad. Al respecto, el diputado de la bancada independiente PPD, Carlos Bianchi, presionó a la ministra para que aborde este punto, señalando que de momento no han escuchado que se haya referido al respecto a lo largo del debate en el Senado. Rebajar la tabla de mortalidad desde los 110 años a los 85 años. Se logró demostrar que efectivamente la sola rebaja de edad en la tabla de mortalidad aumenta inmediatamente del orden del 17% en las pensiones de los hombres y un 14% en las pensiones de las mujeres. La ministra del Trabajo también hay que decir que se refirió al respecto, explicitando que hay un incompromiso donde se le solicitó un informe a la OCDE sobre seguros de longevidad enviado en septiembre. El gobierno hizo observaciones, lo reenviaron y hasta la fecha no han recibido respuesta. Pero cuando esté nuevamente, dijo, se va a conversar con los parlamentarios. Con todo, la Comisión de Trabajo, con total hermetismo, volverá a sesionar durante el mes de enero, donde crece la presión por alcanzar un acuerdo respecto al 6% de cotización adicional. El escenario modelado de la Comisión es que un 3,5 vaya a capitalización individual, un 0,5 al llamado bono tabla para igualar las pensiones entre hombres y mujeres, y 2 puntos o 1,5 podría ser eventualmente a un seguro social con aporte de los cotizantes junto al aporte fiscal que va a ser necesario, Katy Tomás, para financiar la fórmula que por lo menos hasta ahora está sobre la mesa, por la cual no hay acuerdo y no hay del todo tampoco claridad si durante el mes de enero habrá el tiempo, la voluntad y las condiciones políticas y técnicas para tramitar la reforma de pensiones, comenzar a votar realmente. Recordemos que han estado votando ad referéndum y no de verdad, no es un voto de verdad, tienen que votar en general, tienen que votar en particular todo lo que ya han acordado, y ahí finalmente uno supone, suspendiendo la última semana de enero que es distrital, despachar a la sala del Senado la iniciativa. El 1,5 sería el préstamo en que el Estado se obliga a devolver, ¿no? Préstamo obligatorio, de hecho. Sí, claro. Mira, es bien complejo ese tema porque además el préstamo es con bajo interés, porque tiene que pagar intereses, porque si no el asunto se deprecia. Y es bastante bajo en relación, por ejemplo, al mercado o el interés que alguien paga por un crédito hipotecario. O sea, no es un buen negocio, si es que es un préstamo, para quien presta, que es la persona cotizante. Bien complejo el tema, vamos a ver si se aprueba. A ver, si tú tuvieras que hacer un pronóstico, ¿esto se aprueba en enero o no? ¿Se llega a acuerdo en enero o no?
Yo pienso que lo más probable es que no. Hay un escenario en donde podría llegarse, sí, evidentemente. Miren, el senador Coloma dice, vamos a sesionar todas las veces que sea necesario. Pero hay que tener en consideración lo siguiente. La tramitación parte de la semana del 6 de enero. Se ha pedido que haya una sesión el día 6. No se sabe si va a ser realmente el día 6, probablemente es el día 8. Después de eso hay 2 semanas más. Y en ese espacio tienen que ocurrir el ingreso de indicaciones, porque recordemos que todo esto que ha estado ocurriendo todos estos meses es como que no es vinculante, ha sido una discusión que es importante, los consensos a los que se han llegado son importantes, no tratamos de desconocer eso, pero todavía no es nada real, concreto. Va a tener que haber un paquete de indicaciones, se va a tener que votar en general, van a ir analizando tema por tema, algunas de las cosas ya las van a haber discutido y eso va a avanzar rápido. Se tiene que analizar el informe de la mesa técnica, se tiene que negociar ese informe, tiene que convertirse en una propuesta, esa propuesta se tiene que discutir, votar, despachar a sala, la sala del Senado tiene que revisarlo al menos 2 veces y todo eso tiene que ocurrir en algo así como 15 días. Puede ser, es posible, por supuesto. El senador Coloma dice que es posible que si es necesario se sesionan 20 veces, pero uno ve que hay mucha dificultad que el Senado sea autoimpuesto, la Comisión de Trabajo sea autoimpuesto una tarea gigante en materia legislativa y que en este momento, si bien hay una propuesta de asesores, de expertos, que contiene un sistema modelado, que es el que tú comentabas, Tomás, no hay ninguna garantía tampoco de que haya un consenso respecto de esa repartición del guarismo. Por ahora solo lo estamos tratando como un escenario modelado, pero si fuese el real, les aseguro que la presión que recibiría la oposición de su propio sector, de sus propios colegas o quizás incluso del Partido Republicano que no está en la discusión, podría ser importante si que finalmente ellos acceden a que el afiliado preste 1,5 o hasta 2 puntos de su 6% para un tipo de sistema contributivo. Tomás, Katy. A ver, el tema es que pasamos en una sola semana o en 4 días de esta semana, tomando lo que pasó la semana pasada, el acuerdo está casi listo, luego morigerá la declaración, en la puerta del horno se quema el pan, ahora que parece que, claramente en diciembre no va a salir, y a tu juicio, que estás ahí todos los días con nuestros parlamentarios, tampoco en enero. ¿Cómo, si estamos en una etapa supuestamente terminal de la discusión, se vuelve casi que a foja cero porque se van agregando nuevos pareceres o nuevas dinámicas o nuevos sistemas y se pierde una jornada completa de discusión porque alguien filtró un informe de la comisión técnica que estaba además, digámoslo, en todas partes en la prensa, nosotros acá lo analizamos, lo revisamos, etcétera. Es un asunto de voluntad, lo hemos preguntado acá durante muchas veces, particularmente esta semana. ¿Esto se va a terminar alguna vez? ¿Va a salir o va a quedar ya para el próximo gobierno y quizás hasta cuándo? Es que, ¿sabes, Caterina? Yo creo que no es solamente un tema de voluntad. Yo creo que hay diferencias tremendamente de fondo. ¿Y por qué? Bueno, porque resulta que en el primer proyecto constitucional, ¿cuál fue uno de los argumentos? Con mi plata no, etcétera, etcétera. Ustedes lo recordarán. Y ahora tienen que decir, aunque sea en un porcentaje menor, con mi plata sí. Es muy difícil para las bases de la derecha, o para los dirigentes de la derecha, explicar esto a sus bases. Y está el Partido Republicano. Y está el partido que se está formando, el de Johannes Kaiser. Y está el libertario. ¿Y en qué posición está el Partido Social Cristiano? Entonces, esto es muy difícil desde el punto de vista político. Y por otro lado, a lo mejor, Gonzalo, tú estás en desacuerdo, pero parece que el cálculo es el siguiente. A ver, lleguemos a un acuerdo ahora, porque si no, nosotros podríamos ser gobierno en un tiempo más, y estos señores que están hoy gobernando nos van a decir a nosotros. Van a salir nuevamente, claro. y cerremos el flanco. Entonces parece que el cálculo, más que de fondo, es un cálculo político en cuanto a cómo podrían ellos gobernar cerrando este flanco. Y por otra parte, es obvio que aquí hay una derrota, porque yo creo que no se puede mirar de otra manera, hay una derrota para los sectores del oficialismo. ¿Por qué? Porque el oficialismo no quería este acuerdo. En segundo lugar, porque el proyecto constitucional no conversa con este acuerdo, es decir, era otra cosa, pero además, en los tiempos de Bachelet y de Piñera, el Frente Amplio y el Partido Comunista votaron en contra de reformas al sistema previsional que tenían más reparto que ahora, digámoslo así en términos generales, reparto, ¿no es cierto? Más hacia solidaridad, como dicen otros. Con el objetivo de terminar con las AFP. Exactamente. Que era un punto distinto. Y ahora yo creo que se deben
morder la lengua, pegarse en los dedos, porque tuvieron la oportunidad de una situación para ellos mejor que esta. O sea, esto también es un signo de todas las derrotas en política. Yo creo que casi todas, no sé si todas, pero casi son momentáneas, después de recuperación, etcétera. Esto demuestra también cierta derrota del oficialismo, porque hoy día están pretendiendo algo mucho menor de lo que pretendían. Ahora, ¿por cuánto? Yo reitero, de nuevo pregunto esto mismo. ¿Este es un acuerdo por cuánto tiempo? Ese es un tema que no se habla, está bajo la mesa, es un asunto que está escondido. Pero al final es un cálculo más bien electoral y del poder y del gobierno más que de fondo, ¿no? Si es que se llega a acuerdo, Gonzalo. Sí, estamos de acuerdo en eso, en la motivación política, en la mirada a corto plazo en torno a lo que va a venir después. Miren, en el Congreso Nacional, aunque no lo reconozcan 100%, no te lo van a decir, en general está como el entendido, que podría ser cierto o podría terminar siendo falso, no lo sabemos, de que el próximo gobierno va a ser un gobierno de derecha. Entonces eso significa que los más tácticos, los más estratégicos, los que están más con la calculadora en la mano de los diversos sectores, se están preparando de diversas formas para ese futuro, digamos. Y efectivamente dentro de las opciones está que el próximo presidente o presidenta de la República sea de la actual oposición y que no quieren que dentro de su agenda siga pendiente este tema. Porque Chile, bueno, esto es algo que se dice en el Congreso, ¿no? Es un país de oposición. En gobiernos de derecha se aprueban cosas más progresistas, en gobiernos de izquierda se aprueban cosas más de derecha. Es una cuestión que normalmente, si uno lo observa, es más o menos así. Si uno mira la agenda del gobierno de Sebastián Piñera y la compara con el de Gabriel Boric, normalmente uno ve que lo que más se ha logrado es que la oposición ha presionado al gobierno una postura. Y ahí llegamos a lo que tú señalabas, Tomás, y que es efectivo, y de hecho aquí nosotros nos hacemos cargo. Hace rato ya, yo diría que unos 3, 4 meses que uno viene escuchando de boca de parlamentarios del oficialismo, sobre todo en la Cámara, comentarios del tipo, ¿sabes qué? Mejor que ya ni salga la reforma de pensiones, porque lo que va a salir ya me da la impresión que no se parece en absolutamente nada a lo que alguna vez ensoñamos, proyectamos, ideamos, planificamos, pensamos que podía llegar a convertirse un nuevo sistema previsional. Ustedes decían el término de las AFP, no se van a terminar las AFP, el tema del 6% de cotización adicional. Recordemos que se comenzó bajo la falsa premisa de que el 3 y 3 era el piso desde el cual dialogar esto, el 3 de capitalización individual y el 3 para un pilar contributivo, fondo solidario, reparto, llámele como quiera. Ahora, muy lejos de eso, estamos hablando de un aporte a reducir la brecha de género, que es del 0,5, que ojo que insisto en que todavía es lo único que está sobre la mesa de manera clara, porque esta idea del seguro social, del préstamo, con los intereses que sean, competitivos o no, esto es algo que sigue en el área de lo técnico, todavía no está políticamente pisado, aprobado, como para decir que van a estar las condiciones. Y lo último, Katy, respecto de lo que tú señalabas, a mí me da la impresión de que este escenario se propicia en torno a las expectativas que se generaron, porque en efecto, también hay que decirlo, durante los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, efectivamente hubo muchos avances en muchos temas. La mayoría de los temas de la reforma de pensiones ya están como preconversados para que después se voten rápido. Pero claro, está el pequeño y gran detalle de que la licitación de stock, la división total de la industria o no, y finalmente el 6% de cotización adicional siguen siendo temas que todavía no están en acuerdo. Y la verdad es que pese a que los otros acuerdos anteriores son significativos y son varios, lo grueso, lo más complejo todavía no está acordado. Por eso, la verdad es que en este momento nos estamos quedando con la palabra del senador Coloma. Sí o sí va a salir de la Comisión de Trabajo la reforma durante el mes de enero, pero si no fuese por eso y uno mirase objetivamente la situación, la verdad es que todavía quedan muchos escollos para que se destrabe políticamente la reforma. Una última pregunta, ¿qué es política? Bueno, todo esto es político, pero muy política. Evelyn Matei, que es la candidata del sector o un sector de la derecha, ha dicho: yo confío plenamente en la negociación que hacen los senadores. Pero ella no se pronuncia. Entonces no hay liderazgo por parte, porque yo diría que quién es el líder hoy día de la derecha, o la líder es Evelyn Matei. Pero ella no está en esto, que es un tema esencial. O sea, uno de los grandes temas del país hoy día es la reforma de pensiones. Y no está por qué, por los costos, pero normalmente los líderes políticos asumen los costos. ¿Falta liderazgo en la derecha o no? Gonzalo. Yo me tomo de algo que siempre nos dicen en la oposición respecto de la derecha y el poder, ¿no? Que
las coaliciones de oposición o de centro derecha, algunos dicen ultra, ocupa el nombre que quiera, normalmente se dividen más o se dispersan más cuando están a punto de llegar al poder, porque claro, como oposición, como bloque de oposiciones en donde hay varios partidos, pueden efectivamente coordinarse. Yo siempre he pensado, y lo hemos comentado aquí a lo largo de varios temas, que cuando actúan coordinados, actúan con mejor coordinación que las izquierdas, por decirlo así. Pero lo cierto es que cuando ya llegan a esa pole position, por decirlo así, para finalmente competir por la presidencia y ver qué partido y qué ideas y qué persona encarna todo el proyecto, ahí es donde se genera mayor dispersión. Y recordemos que ya tenemos el precedente de que durante este año la alcaldesa de Providencia en ese momento, Evelyn Matei, generó debate en la sector derecha luego de que la jefa comunal se le preguntara si le acomodaba cerrar algunos temas antes del eventual gobierno suyo, como por ejemplo la reforma previsional. Y respecto de esa respuesta, ella señaló que ve que las prioridades no están en la reforma de pensiones. E incluso en algún momento dijo, dentro de las prioridades de la ciudadanía no está la condonación del CAE ni una reforma previsional. Sí estaba hace 4 o 5 años atrás, y eso evidentemente generó un tremendo debate sobre si había que posponer o había que generar condiciones para el debate actual. Y de esa controversia que fue hace varios meses, Tomás, ahora uno ve más silencio que otra cosa, y los parlamentarios oficialistas, los parlamentarios de izquierda que saben que es su principal contendora política, ya hacen puntos de prensa preguntándose dónde está Evelyn Matei, cuál es su postura, este proyecto como está quedando, ¿tiene que ver con su programa? Cuando llegue ella al poder, si es que llega, ¿va a aplicarlo tal y como está? ¿O tiene una convicción de que hay que hacerle cambios? Y todo eso habla un poco de que ven que es una candidata que a lo mejor ha tocado techo y que este es un tema particularmente delicado en el cual prefiere no entrometerse por las distintas sensibilidades que hay en su sector, que tiene que ser capaz de aglutinarlas todas. Y como tú bien decías, Tomás, el Partido Social Cristiano, el Partido Nacional Libertario que se está formando, Evópoli, Renovación Nacional, la UDI, uno puede sumar, por ejemplo, si es que eventualmente lo sumamos, demócratas, amarillos, todos estos partidos, todos van a tener una opinión clave en el momento definitivo en que esto se vote, y les aseguro que no todos tienen la misma opinión. Y eso, evidentemente, para un candidato presidencial, para Evelyn Matei, para cualquiera, es un tema complicado de manejar. Gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Chao, Gonzalo.